Buenos días, Vic. Buenos días. Están escuchando. Ya, bueno, hoy día, bueno, voy a tratar de hablar lo más rápido posible, chicos, para avanzar rápido y terminar de ver la electroforesis, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día vamos a ver electroforesis de ADN y el que va a ser del texto de Francisco Fierro, ¿sí? Que se llama igual electroforesis de ADN, ¿sí? Es un texto en realidad muy completo donde se describe todo lo que es acerca de electroforesis. Entonces tenemos que la electroforesis ayuda a separar los fragmentos de ADN y ARN en función de su tamaño y se puede teñir con una tinción sencilla que por lo regular es bromuro de tidio, que es el más utilizado, el red, el cybersave y algunos otros colorantes, ¿ya? Que se intercalan en el ADN y finalmente pueden teñir el ADN para que nosotros podamos visualizar a través del gen. Se puede determinar la concentración o el contenido de los ácidos nucleicos de una muestra, tomando en cuenta, pues, bueno, estimando su concentración de acuerdo al grosor de lo que es la banda. Entonces, una vez que se corren los fragmentos de ADN, forman una banda horizontal que nosotros vamos a determinar que todos los fragmentos que están en esa banda, pues, van a tener el mismo tamaño, ¿sí? Que van a estar a una altura determinada en el gel. Lo que están más abajo son los fragmentos de ADN de menor tamaño y los que están más arriba son fragmentos de ADN de mayor tamaño. Además de eso, se puede extraer del gel el ADN cortando el pedacito de gel donde está el ADN para estudios posteriores. Sí que se puede hacer hibridación o se puede hacer clonación o cualquier cosa que se quiera hacer, ¿ya? Por lo regular, los ácidos nucleicos están sometidos, se los somete a un campo eléctrico en donde se aprovecha la carga negativa del ADN. Entonces, cuando se los somete a una carga eléctrica, pues a un extremo, al extremo de donde se cargan las muestras en los pocillos, al otro extremo es donde se coloca el ánodo para que finalmente las partículas sean atraídas por la carga positiva y migren hacia el ánodo, ¿sí? Hacia la carga positiva. En tanto, pues que las partículas pues de mayor tamaño van a migrar con mayor lentitud, mientras que las de menor tamaño van a avanzar muy rápido en el gel, permitiendo separar las moléculas en función de su tamaño. Asimismo, las moléculas de ADN pueden separarse de acuerdo a las diferentes estructuras tridimensionales que tienen, tanto así que Thorne logró separar 3 tipos de topologías, que es la súper enrollada, la relajada y la lineal, ¿sí? Y esto, en vez de teñirlo con bromuro de tidio, pues lo tiñó con timidina, que se denomina, ¿ya? Luego se utilizó, pues, se utilizó, porque ya es hace bastantes años, actualmente ya no se utiliza bromuro de tidio, ¿sí? Pero ahora se utilizan otros colorantes que no son radiactivos, que no son tóxicos y que no producen mutagénesis en las personas que lo están manipulando al colorante, ¿sí? Entonces ya se dejó de utilizar bromuro de tidio, sobre todo en lo que son las universidades donde se hace investigación, por el hecho de que causa mutagénesis en las personas que o lo inhalan o que lo tocan al bromuro de tidio. Entonces, como es una sustancia tan peligrosa, pues se ha dejado de utilizar y en vez de eso se están utilizando unas sustancias, unos colorantes menos tóxicos, pero que de todas formas no dejan de ser peligrosos, ¿ya? La electroforesis de ADN se puede realizar tanto en geles de agarosa como en geles de poliacrilamida, pero estos 2 tipos de geles pues tienen diferencias en cuanto a las propiedades y al modo de preparación, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tienen ustedes una gráfica, ¿sí? Les voy a poner reproducir ya para que sea más grande. Entonces aquí tenemos una gráfica. Esto de aquí, parte grande que está acá, vendría a ser se me olvidó, la cámara de electroforesis, ¿sí? Y en esta parte vendría a estar, por ejemplo, el gel. Entonces, el gel en un extremo
tiene unos pocillos que nosotros mismos los hacemos cuando se colocan unos peines que vamos a ver más adelante y vemos cómo los pocillos están lo más cerca al cátodo, ¿sí? Entonces, en el otro extremo se coloca el ánodo y así finalmente las partículas o las moléculas de ADN o ARN van a migrar. Se denomina migración, el hecho que van de un lado hacia otro, migran desde el polo negativo hacia el polo positivo. Como ustedes ven aquí, las partículas más pequeñas o las moléculas más pequeñas migran más rápido porque pasan a través de los poros que están en el gel, pasan más rápido, ¿sí? Y por tanto las partículas más pequeñas van a estar cerca del ánodo y las partículas más grandes se van a quedar cerca del cátodo. ¿Sí? Entonces, dentro de los geles de agarosa, pues se utiliza geles de agarosa cuando no se necesita mucha resolución en el gel. Es decir, queremos separar fragmentos que tienen una separación entre uno y otro de 50 pares de bases. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un fragmento, el más pequeño mide 650 pares de bases, el otro fragmento que quiero separar tiene que medir como mínimo 700 pares de bases para que yo no vea bandas montadas, ¿sí? Por eso se llama capacidad de resolución, porque si yo tengo una separación de menos de 50 pares de bases, las bandas probablemente se van a montar una sobre otra y no voy a saber cuál es cuál. Sí, entonces si utilizo una garosa como para lo que es la electroforesis, pues entonces tengo que garantizar que las bandas tengan una separación de por lo menos 50 pares de bases, a diferencia del gel de poliacrilamida, que en cambio tiene un mayor poder de resolución y que puede separar bandas de apenas un par de base, ¿sí? Y ahí sí se puede ver la separación entre una y otra banda. Entonces, los geles de agarosa pueden separar fragmentos que van desde 50 pares de bases hasta 40.000 pares de bases, teniendo una concentración de 0.3 al 2% peso-volumen, ¿sí? Mientras más baja, pues, es la concentración de agarosa, fragmentos más grandes voy a poder separar. Mientras más concentrada es la agarosa, voy a separar fragmentos de menor tamaño, ¿sí? Entonces, el tamaño máximo de moléculas que puede separar el gel de agarosa, pues es de 40 a 50.000 pares de bases. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, digerimos una molécula de ADN o un genoma, por ejemplo, con una enzima que va de 4 a la 8 pares de bases, no se recomienda separar en los geles de agarosa porque los geles de agarosa solamente pueden separar fragmentos de 40 a 50.000 pares de bases y si cortamos con una enzima de 4 a la 8 pares de bases, voy a tener fragmentos de más de 65.000 pares de bases, ¿sí? Entonces, si queremos, por ejemplo, preparar un gel de agarosa que tenga una concentración de 0.1 a 0.2%, voy a lograr separar fragmentos de hasta 750 pares. O sea, el límite de separación va a ser de 750 pares de bases, ¿ya? Sin embargo, no se recomienda preparar un gel de agarosa no tan concentrado, o al menos con esta concentración, porque el gel se vuelve difícil de manipular. Es como una gelatina. Si yo le pongo mucha gelatina, voy a tener una gelatina súper gruesa, ¿no es cierto? Y que le voy a poner incluso hasta formas. Si yo le pongo menos gelatina al agua, entonces voy a tener una gelatina que se va a derretir prácticamente en mis manos. Es lo mismo con los geles de agarosa, es el mismo principio, ¿sí? Entonces, en ese caso no se recomienda tanto utilizar, por ejemplo, agarosas con tan poca concentración. Sí, se corren normalmente en una cámara de electroforesis horizontal con un campo eléctrico uniforme y constante. Ahora tenemos la electroforesis en gel de campo pulsado, a diferencia de lo que vimos acá arriba con el gel de electroforesis, vemos que el campo eléctrico está en cada extremo de lo que es el gel, ¿sí? En cada extremo, solamente en el lado, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo el cátodo y en el lado derecho el ánodo. En cuanto a lo que es la electroforesis de gel de campo pulsado, vamos a tener que el campo eléctrico lo vamos a tener en cada ángulo del gel para poder separar fragmentos de ADN de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, si fuera una electroforesis normal, yo tendría aquí solamente el ánodo y aquí solamente el cátodo. En cambio, en la electroforesis de campo pulsado vemos que ¿cómo se llaman estos? Me olvidé. Bueno, los cátodos están, por ejemplo, en ambos lados del gel de electroforesis, ¿sí?
Entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, o quiero correr fragmentos demasiado grandes en el gel, los tamaños, las moléculas de ADN de gran tamaño van a quedar atrapadas prácticamente en el gel, en la malla, así que se forman unos poros, van a quedar ahí atrapados y no van a avanzar en el gel hacia el ánodo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que los campos eléctricos alternantes que se encuentran en ángulo producen la reorientación de las moléculas y estas avanzarán un tramo más antes de quedarse de nuevo atrapadas, ¿sí? Entonces, lo que se hace es primero correr electroforesis, primero con un campo eléctrico, avanzan un tramo las moléculas, eso durante unos segundos. Luego aplico nuevamente, dejo de aplicar un campo eléctrico en este lado y aplico un campo eléctrico en este otro y las moléculas en ese caso se van a mover así como en zigzag, pero van a ir avanzando más adelante en el gel. Esa es la idea de la electroforesis en campo pulsado para al menos poder correr las moléculas de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, mientras más moléculas más grandes corramos en el gel, pues la duración de los campos eléctricos va a ser mayor para permitir la orientación en última instancia, pues la separación de las mismas, ¿sí? Entonces, la duración del tiempo de los pulsos, la intensidad y el ángulo forman campos eléctricos que determinan el rango del tamaño que pueden separarse, ¿sí? Es ahí lo que les acabo de indicar. En cambio, los geles de poliacrilamida, como les decía, tienen una mayor resolución que los geles de agarosa, porque aquí se pueden separar, por ejemplo, moléculas que solamente difieren en un solo par de bases, pero lo malo es que no se pueden separar, a diferencia del gel de agarosa, que se puede separar fragmentos que van desde 50 a 50.000 más o menos, 50.000 pares de bases. Acá se pueden separar fragmentos que van apenas de 5 a 600 pares de bases, fragmentos demasiado pequeños, ¿sí? Entonces, aunque tiene una resolución mayor, solamente se puede separar fragmentos de máximo 600 pares de bases. Estos se corren de forma vertical y son un poquito más complicados en la elaboración y en la manipulación del gel, ¿sí? Ahora, el protocolo de electroforesis en geles de agarosa está compuesto por residuos de D-galactosa y 3.6 anhidro de L-galactosa que están unidos por enlaces glucosídicos, ¿sí? Estos forman fibras helicoidales, sí, que producen unos canales con unos diámetros que van de 50 a más de 200 nanómetros, ¿sí? 50 para los geles más concentrados y más de 200 nanómetros para los geles de agarosa menos concentrados. La agarosa se puede clasificar de acuerdo a en función a la temperatura a la que se disuelven y se solidifican. Por tanto, tenemos agarosas estándar y agarosas de bajo punto de fusión. Las agarosas estándar son las que más comúnmente se utilizan en el laboratorio y estas se disuelven a una temperatura de 90 a 95 grados centígrados y solidifican a una temperatura de 35 a 45 grados. En cambio, las agarosas de bajo punto de fusión se disuelven a unos 65 grados y solidifican entre 30 y 35 grados centígrados. La concentración peso-volumen de la agarosa es un parámetro de gran importancia, pues determina el rango de tamaños de los que queremos obtener una muy buena separación. Ya, aquí les grafico rapidito. Bueno, les hago la fórmula. Les comparto. ¿Sí me están entendiendo, chicos? Bueno, a pesar de que, como les dije, este no es un tema para nada complicado. Es un tema súper fácil, pero necesito hablar rápido para avanzar, ¿ya? Ay, ¿dónde está? Ya, entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros queremos preparar, por ejemplo, ver la concentración. Sí, por ejemplo, si queremos ver la concentración del gel de agarosa y prepararlo sí, en una relación de lo que se llama peso-volumen, ¿no es cierto? Entonces yo siempre voy a preparar esa relación peso-volumen, significa que yo siempre voy a preparar la agarosa en 100 ml de agua destilada, ¿ya? Siempre la voy a preparar en lo que es agua destilada, ¿sí? Entonces, si yo quiero preparar una agarosa, por ejemplo, del 0,9%, entonces voy a preparar, es decir, en 100 ml, esto es igual a 0,9 gramos, ¿no? Entonces, en 100 ml voy a pesar 0,9 gramos, pero suponiendo que mi molde de electroforesis, por lo regular,
100 ml es para un molde bastante grande. Y por lo regular, por ejemplo, cuando yo quiero correr pocas muestras, por ejemplo, entre 10 a 12 muestras en el gel, voy a preparar un gel de agarosa que sea pequeño. Entonces, esos geles de agarosa o esos moldes en realidad tienen un volumen de 30 ml, ¿sí? Para 10 a 12 muestras nada más o menos. Entonces, ¿cuánto me sale? Entonces, X es igual a... Entonces, voy a preparar en 30 ml. Voy a pesar 0,27 gramos de agarosa en para 30 ml de lo que vendría a ser agua destilada, ¿ya? Y esa es la fórmula que simplemente tenemos que utilizar, no es mayor cosa, solamente siempre acordarnos que la garosa siempre la vamos a preparar en 100 ml de agua destilada. Y luego hago pues lo que es la regla de 3 para determinar en el volumen que yo quiero preparar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, correr a veces hasta 50 muestras, que los geles son bastante grandes, voy a utilizar, por ejemplo, 70 ml para preparar un gel grande para 50 muestras más o menos, ¿ya? Entonces, casi nunca utilizamos un gel de 100 ml porque sería un gel súper grande. Mira, casi siempre de 30 a 70 ml, que son las gafas de electroforesis medianas a grandes más o menos, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser lo que es la relación peso-volumen. Ya, dentro del protocolo de electroforesis en gel de agarosa, pues primero, bueno, esto ya vimos. Ya, ahora, ¿cuál es el equipo para la electroforesis? Tenemos primero que nada el molde, que es donde vamos a depositar el gel de agarosa una vez que este esté diluido, ¿ya? Hay algunos moldes, por ejemplo, que tienen en los extremos estos como soportes que ayudan a que el líquido, una vez depositado en el molde, pues no se riegue. Y también está el peine. El peine es el que nos va a ayudar a producir lo que son los orificios o los pocillos en el gel. Entonces hay peines que tienen esas peinetitas que son un poquito más grandes y otras que son un poquito más pequeñas, ¿ya? Tenemos lo que es la cámara de electroforesis, en donde, como ustedes ven, aquí a cada uno de los lados están o sea, el cátodo y el ánodo, ¿no es cierto? Y acá tenemos lo que es la fuente de poder, en donde vamos a conectar pues estos cables para emitir lo que es el voltaje que nosotros queremos y el tiempo que nosotros queremos correr en la cámara de electroforesis. Está el transiluminador. El transiluminador es una fuente en donde nosotros vamos a emitir una luz ultravioleta para que, como veamos en este caso, pues el ADN como que brilla un poco. Si se utiliza lo que es bromuro de tirio, va a producirse unas bandas de color anaranjado prácticamente, dependiendo del colorante que nosotros utilicemos. Y el equipo fotográfico, esto ya ha sustituido mucho lo que es los transiluminadores. Estos, por ejemplo, de este Enduro de LabNet, es un equipo fotográfico. En la parte superior tiene la cámara y en la parte inferior tiene, como decir, el transiluminador, sino que todo está cerrado herméticamente a fin de que nosotros no nos expongamos a los rayos ultravioletas, así como lo hacíamos con el transiluminador. Entonces aquí nosotros cerramos, encendemos con un botoncito que está aquí en la parte de abajo, encendemos la luz ultravioleta y nosotros podemos ver las imágenes. Aquí por lo regular tienen ya el equipo está conectado a una tablet o a un software en donde las fotos van a ir directamente ahí a esa tablet en formato JPG, TIFF o cualquier otro formato, al fin de que nosotros podamos manipularlo después. Y también tenemos para preparar lo que son los buffers, tenemos una balanza, tenemos el potenciómetro, el autoclave y además el microondas. Utilizamos un microondas para lo que es electroforesis para poder disolver el gel de agarosa, ¿ya? Tenemos aquí el rango de separación, entonces, que tienen cada uno de las agarosas de acuerdo al rango que queremos separar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una agarosa del 1,2%, esto me va a servir para separar fragmentos que van desde 150 pares de bases a 6,000 pares de bases, a 6,000. Entonces, mientras más concentrada la garosa, voy a separar fragmentos mucho más pequeños. Mientras menos concentrada la garosa, voy a separar fragmentos mucho más grandes.
Y lo mínimo que se utiliza, como ustedes ven, es del 0.3% para separar fragmentos que van de 1000 pares de bases a 40.000 pares de bases, ¿sí? Incluso hasta 50.000 pares de bases, pero como veíamos, si nosotros preparamos una agarosa o un gel de agarosa un poquito menos concentrado, pues vamos a tener muchas dificultades al momento de manipular. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar el gel de agarosa de la cámara de electroforesis. Una vez que corrimos el gel, tengo que sacar el gel de agarosa de aquí de la cámara y colocarlo en el transiluminador como está acá. Entonces, el traspaso desde la cámara de electroforesis hasta el transiluminador puede hacer que el gel se me rompa y finalmente no observe nada en el transiluminador y peor para tomar la fotografía. Sí, entonces por eso no se recomienda mucho hacer geles que no estén tan concentrados porque es difícil de manipular. El material que vamos a utilizar pues son micropipetas, puntas para micropipeta, tubos Zeppen, tornatrastes, probetas, vasos de precipitación, espátulas, guantes impermeables para lo que es el bromuro de etilo si es que se utilizara. Reactivos, la garosa, el trisbase, ácido acético glacial, ERTA, ácido bórico, hidróxido de sodio, sacarosa, glicerol, azul de bromofenol, cianol y lo que es el bromuro de etilo o cualquier otro colorante. Ya, hasta aquí vimos lo que es la garosa. Ahora, por ejemplo, para las soluciones y búferes, nosotros debemos colocar, ¿cómo se llama? El gel de agarosa, como ustedes ven, todo lo que está de azul es el búfer, ¿sí? Si ustedes observan, el gel de agarosa tiene que estar sumergido en un búfer que sea conductor de la electricidad. Ese búfer puede ser TAE, TBE, incluso hay otros búferes que pueden tener mejor resolución que estos, pero los más utilizados son el TAE y el TBE. Estos están sumergidos, el gel de agarosa se sumerge en ese líquido, tanto así que el buffer sobrepasa unos 5 milímetros más o menos del gel de agarosa para que finalmente pues las muestras puedan migrar desde un polo hacia el otro polo. Ya, entonces tenemos que, como les digo, tenemos los dos tipos de buffer, el TAE, que es el trisacetato ETA, y el TBE, que es el trisborato ETA. El TAE pues tiene una mayor amortiguación que el TBE, aunque se puede acidificar si se corre por un tiempo muy prolongado, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer en la electroforesis, vamos a poner el tiempo. Por lo regular se corren entre 20 y 30 minutos una electroforesis, generalmente, pero hay veces que no se corren, por ejemplo, en ese tiempo, sino que más tiempo. Entonces, si es que yo dejo 40 minutos, 50 minutos, el buffer se puede acidificar y finalmente se pueden dañar las moléculas de ADN y eso no es lo que queremos, ¿sí? Pero funciona muy bien en tiempos normales, que como les digo, va entre 20 y 30 minutos. Tiene una mayor capacidad de resolución para lo que son los tamaños grandes de ADN. Ya, ambos buffers se preparan a una solución concentrada de 50X o 10X y se pueden almacenar a una temperatura ambiente previa a esterilización en autoclave, ¿sí? Estos, por ejemplo, se deben diluir con agua destilada o agua desionizada para preparar. El buffer siempre tiene que ir a una concentración final de 1X y el TB a una concentración de 0.5X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que es lo que les voy a compartir ahorita. Es así de fácil y sencillo sacar, por ejemplo, en este caso el 1X, 0,5X, 50X o 10X se refiere a lo que es la concentración de cada uno de los búferes en este caso. Entonces significaría pues que 50X vendría a ser pues más concentrado que una solución de 0,5X que vendría a ser menos concentrado, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre se prepara, por ejemplo, el TBE a una concentración de 0.5X y el TAE a una concentración de 1X. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, entonces cuando yo voy a preparar el buffer, el TBE y el TAE, entonces tengo que diluirlo, entonces sí voy a necesitar, dependiendo del tamaño de la cámara de electroforesis que tengo, hay algunas cámaras a las cuales hay que ponerle 400 ml, 500 ml o 300 ml, dependiendo del tamaño de la cámara de electroforesis. Entonces utilizo la fórmula esta, que es la típica concentración inicial por volumen inicial, es igual a concentración final por el volumen final. Entonces voy a calcular que siempre el volumen inicial, ¿no es cierto?
Entonces, si yo pongo, por ejemplo, los datos, yo quiero calcular, por ejemplo, la concentración inicial del TAE, que digamos puede ser 50X, ¿ya? La concentración final, el TAE, es de 1X, ¿no es cierto? El volumen inicial es lo que quiero calcular y el volumen final, pues dependiendo de lo que quiera preparar, ¿no? Dependiendo del tamaño de la cámara de electroforesis, digamos 500 ml. ¿Ya? Entonces, despejo, volumen inicial es igual a concentración final por volumen final dividido para la concentración inicial. Entonces, esto es igual, concentración final es 1X por el volumen final, que vendría a ser 500 ml, dividido para la concentración inicial, que es 50X. Entonces, yo tengo esto que vendría a ser un resultado de no sé cuánto, porque soy malísima para las multiplicaciones. 10. Entonces tendríamos que poner 10 ml del buffer de 50X y aforar a lo que es 500 ml, es decir, con 490 ml de agua más 10 ml del buffer de TAE 50X. Y así voy a tener una concentración final de 1.x. Lo mismo hacemos para lo que vendría a ser el TBE. ¿Sí? Entonces, con esto sí estarán atentos porque en el examen les puedo tomar, por ejemplo, no sé si a todos les tocó, por ejemplo, calcular lo de la TM de un fragmento de 2000 pares de bases. No sé si a quienes nomás les tocó esa pregunta. Entonces, igual les puedo hacer cálculos y ustedes simplemente en el examen tienen que poner el resultado, ¿sí? Así que esto sí está claro, ¿no? Bueno, no es una cosa complicada, ustedes lo deben haber visto en soluciones cuando vieron esa clase alguna vez en primer ciclo o segundo ciclo. ¿Ya? Pero así de fácil es para preparar. Entonces se utiliza siempre esas fórmulas para poder disolver las soluciones y los buffers. El buffer TAE, bueno, pues aquí tenemos la fórmula para preparar el buffer TAE, ¿sí? A una concentración de 10X por lo regular, se debe ajustar hasta 1 litro casi siempre con agua destilada o con agua desionizada, y el pH siempre hay que jugar, por eso se utiliza mucho lo que es el potenciómetro, porque hay que jugar mucho con el pH. A veces utilizando solamente esta fórmula que está aquí, suelo tener un pH o un poco más elevado de 8 o un poco menos de 8. Entonces, si es que está menos de 8, tengo que ajustar el pH agregando bolitas, por ejemplo, de hidróxido de sodio. Y si está muy elevado el pH, más allá de 8, pues agrego gotitas, una que otra gotita de ácido clorhídrico para bajar el pH. ¿Sí? Y entonces siempre ajustando el pH a 8. En ambos casos, tanto para el buffer TBE como para el buffer TAE, tengo que ajustar el pH a 8. En el caso del TBE, pues cuando se pesa lo que es el lepto, se debe tener una concentración final de 0.5 molar. Y lo que les decía, pues ajustar el pH con hidróxido de sodio si es que esto está muy bajo, ¿sí? Y alcalinizarlo un poco si es que está, por ejemplo, en 6 o a veces está en 7.1, 7.2, pero el pH tiene que estar en 8, entonces ajustamos el pH con hidróxido de sodio, ¿ya? Esas son las fórmulas, no les voy a decir porque de todas formas ustedes pueden leer. Y ahora tenemos lo que es el buffer de carga. Con el buffer de carga, ¿para qué sirve específicamente? Para esto. Nosotros mezclamos una para poder ver la muestra que estamos depositando en los pocillos, ¿ya? Y otra para darle peso a la muestra. ¿Por qué? Porque el ADN es una sustancia que en realidad es soluble en el agua y como eso está en un líquido que es un buffer que tiene agua, a veces se solubiliza y se sale del pocillo. Entonces, lo que nosotros hacemos con el buffer de carga es, ya sea con el buffer de carga tipo 1, el del tipo 2, el tipo 1 que tiene sacarosa y el tipo 2 que tiene glicerol. Eso hace que la muestra tenga un poquito de peso y además se la pueda ver porque nosotros cuando hacemos PCR y cuando hacemos extracción de ADN, que ustedes ya lo van a ver ahora en la primera práctica, obtenemos un líquido que es transparente, que parece agua. Entonces, a nosotros al colocarlo en el pocillo que es transparente no vemos absolutamente nada. Entonces, por eso se debe mezclar la muestra de ADN con el buffer de carga que tiene azul de bromofenol, que es para darle el color, y la sustancia de alta densidad, que puede ser la sacarosa o el glicerol, para hacer que finalmente este tenga peso. Este puede ser preparado en el laboratorio
con esta fórmula que está aquí para preparar un buffer de 6X, ¿sí? O se pueden comprar comercialmente como el que tenemos el gráfico aquí, ¿ya? Entonces, a estos buffers que vienen ya preparados, se los disuelve con agua destilada para obtener a una concentración de 6X, porque suelen tener una concentración un poquito mayor. Entonces, casi siempre nosotros debemos preparar una buffer de 6X o incluso menor. Todo eso depende de lo que estemos de cómo estemos en el laboratorio y hay que estandarizar. Si yo puedo disolverlo un poquito más y me dura más tiempo mi buffer, pues mucho, mucho mejor. Ya, la solución de bromuro de tirio, bueno, este es un agente intercalante que se usa como un colorante fluorescente para la visualización de ácidos nucleicos en el gel de agarosa y poliacrilante, ¿sí? Absorbe una luz ultravioleta a 300 nanómetros y emite una luz anaranjada de 590 nanómetros y nos puede ayudar a ver pues la posición de las bandas de ADN, así como la cantidad relativa del ADN. Bueno, esto es relativo, como nos dice ahí la cantidad, porque simplemente si veo una banda gruesa, debo suponer que hay una gran cantidad de ADN, y si veo una banda fina, pues debo suponer que voy a tener una poca cantidad de ADN. La solución stock de bromuro de tritio se prepara a una concentración de 10 miligramos por ml y se debe conservar a temperatura ambiente o a 4 grados centígrados envuelto en papel aluminio. Se puede preparar el gel una vez que nosotros, el gel de agarosa me estaba olvidando, nosotros pesamos. Si yo quiero preparar, por ejemplo, en 30 ml, como les explicaba, simplemente lo disuelvo a la agarosa en el agua destilada y lo coloco en el microondas, ¿sí? Entonces, ahí le puedo poner durante un minuto, cuando estoy preparando el gel, debo estar viendo el microondas a través de la puerta para que el gel de agarosa no se riegue, porque como en el interior hierve, porque es una poca cantidad, hierve como hervir en una flama, ¿sí? Hasta que se disuelva lo que es la agarosa. Entonces, le pongo un minuto, saco, agito, veo si se ha disuelto, si no se ha disuelto, lo vuelvo a poner, pero ya no tanto tiempo, unos 20 segundos, 15 segundos más o menos. Saco, veo si se disuelto y así sucesivamente, pero no le puedo poner un minuto, digamos, todas las veces que lo voy a disolver porque se puede regar el gel. Entonces lo pongo un minuto la primera vez, después 20 segundos y así unas 3 veces más o menos hasta que se disuelve el gel de agarosa. ¿Ya? Entonces, una vez que está disuelto, esperamos que se enfríe el gel de agarosa hasta una temperatura de 50 grados más o menos, así como preparamos los medios de cultivo en donde colocamos la sangre, ¿se acuerdan? Que debemos colocar, por ejemplo, el matraz en la mano para ver si es que mi mano soporta, entonces está a una temperatura adecuada, en este caso, para nosotros colocar la sangre cuando hacemos medio de cultivo. Y en este caso, pues sería cuando el gel de agarosa ya se ha enfriado hasta 50 grados centígrados, pues colocar el bromuro de tirio. ¿Por qué no se lo coloca inmediatamente? Porque emite gases y esos gases nosotros podemos aspirarlos y como les decía, el bromuro de tirio pues es una sustancia tóxica, entonces no se recomienda hacer eso, sino siempre esperar que se enfríe, ¿sí? Entonces agregamos y una vez que agregamos pues el bromuro de tirio en el gel de agarosa, una vez que este se ha enfriado, tengo que llevarlo a una concentración final de 0.5 microgramos por ml, ¿ya? Luego, o también se puede incorporar el bromuro de tirio una vez que ha corrido la electroforesis, es decir, que ya terminó la electroforesis y el gel de agarosa lo puedo sacar y puedo poner en una tina y la tina va a estar disuelta el bromuro de tirio con agua a una concentración final de 0.5 microgramos por ml. Introduzco ahí el gel durante unos minutos, espero que se tiña y luego lo llevo al transiluminador. Sí, entonces existen esas dos formas para preparar, para teñir el gel, perdón. ¿Ya? Otros colorantes que se utilizan, por ejemplo, es el Cybergold, pero este es en realidad muy costoso y casi no se lo utiliza. Sí es muy sensible y tiene una alta afinidad pues por el ADN, pero como es muy costoso, a no ser que pues el trabajo que estamos haciendo realmente lo valga, lo voy a utilizar. El Cyber Green es uno de los más utilizados, que es de alta sensibilidad. El Cyber Safe también tiene una sensibilidad similar al bromuro de tirio, pero menor capacidad mutagénica. También es el Red, hay otros colorantes que también se pueden utilizar, pero nosotros si es que logramos hacer electroforesis, utilizaríamos el Cyber Safe porque ese es el que yo compré para hacer electroforesis, el que pedí, perdón, para hacer electroforesis, ¿ya?
a pesar de que la resolución del bromuro de tirio es muy buena, las bandas se ven realmente de muy buena calidad, se ven unas bandas nítidas, a diferencia de los otros colorantes que se utilizan, en donde las bandas como que se ven un poquito borrosas, no sé qué, pero el bromuro de tirio sí tiene una muy buena resolución. Ahora, en cuanto al método, pues vamos a utilizar también un marcador de peso molecular que ya les indiqué anteriormente. ¿Para qué sirve? Sirve para finalmente tener una referencia de los tamaños de ADN que utilizamos en las muestras. Los más utilizados están pues el de la escalera de lambda, que es de 1 kilo base, el de la escalera de el gen ruler, que es de separación de 50 pares de bases, y también tenemos el ADN del fago lambda, que va a estar dirigido con la enzima GIM3. La preparación del gel de agarosa, pues bueno, es algo en realidad muy sencillo, como lo que les decía. Vamos a pesar el gel de agarosa en el volumen necesario. Sí, vamos a añadir pues el buffer. Si nosotros utilizamos para hacer el gel de agarosa, utilizamos el buffer TAE, pues vamos a también poner el buffer TAE en la cámara de electroforesis, ¿sí? Entonces, ambos tienen que ser preparados a una concentración final de 1x el TAE y el TBE a 0.5x. Se calienta en el microondas hasta que se haya fundido la garosa, se deja enfriar a 50 grados centígrados y en este caso vamos a agregar el bromuro de tirio, debemos agregarlo en este momento a una concentración final de 0.5 microgramos por ml. Mientras se prepara, pues se enfría, la garosa, debemos preparar el molde y no colocar la garosa caliente en el molde porque el molde por lo regular son de plástico. Entonces, si nosotros colocamos el gel de agarosa caliente en el molde, pues este se va a comatrizar. Entonces hay que esperar que se enfríe un poquito, lo ponemos en el molde y colocamos el peine en la posición deseada, que era lo que veíamos al inicio, aquí lo veíamos acá. ¿Sí? Entonces, el peine siempre va a ir en uno de los extremos del molde para que las muestras corran desde un polo hacia lo que es el otro polo, ¿ya? O como lo vemos aquí, entonces en este caso, pues ya tenemos, por ejemplo, el peine se ha colocado en este lado del gel y aquí pues está ya la formación de lo que son los pocillos. Ya, luego pues se vierte la solución de agarosa en el molde que tiene que estar nivelado, eso sí es muy importante, tiene que estar nivelado porque si no el gel de un lado me va a salir más fino y del otro lado más grueso, entonces tengo que colocar así como preparamos el agar Muller-Hinton, que también tiene que estar igual los agares, ¿sí? Para lo que es microbiología tenemos que colocar los agares, las cajas Petri en un lugar en donde esté en realidad nivelado para que no sea de un lado más grueso y de otro lado más fino. Y aquí pues, y una vez que ya se están enfriando, hay que dejar que se solidifique durante al menos 30 minutos, ¿ya? Dependiendo del tamaño del gel. Si tengo un tamaño pequeño del gel, pues voy a dejarlo, por ejemplo, en los 30 ml, lo voy a dejar enfriar por unos 20 minutos. Si tengo un gel más grande de 70 ml, de 100 ml, por lo regular se solidifican en 1 hora más o menos. Todo depende del volumen del gel que se ha preparado. Luego, pues, antes de colocar las muestras, una vez que se ha solidificado el gel y debemos colocar las muestras en los pocillos, debemos mezclar, ¿sí? El ADN con 0.2 volúmenes del buffer de carga 6X, ¿sí? Entonces, calculando, pues, dependiendo de los pocillos, como les digo, hay unos peines más pequeños, hay unos peines más grandes, y vamos a utilizar un volumen de 15 a 30 microlitros de volumen final entre el ADN y el buffer, ¿sí? Entonces, preparamos pues las muestras con 0.2 volúmenes del buffer de carga. Ya, ahora pues, se debe pues colocar, por ejemplo, el molde en la cámara de electroforesis, una vez que ya se ha colocado, por ejemplo, que ya se han mezclado las muestras. Ahora las muestras se deben mezclar aparte, ¿no es cierto? Puedo mezclarlos, por ejemplo, en papel parafil o puedo mezclarlos en un molde, por ejemplo, de plástico a las muestras, ¿sí? Luego retiramos pues el sellado de lo que es el molde, como lo que les explicaba acá. Aquí. Sí, entonces retiramos el sellado del molde, entonces de estas partes de aquí, porque esto nos impediría, por ejemplo, que haya un flujo continuo de la corriente eléctrica. Entonces se quitan
soportes de los extremos del molde, se quita lo que es el peine de un tirón hacia arriba, porque si se lo hace lentamente, los pocillos se pueden romper y una vez que nosotros colocamos las muestras se pueden caer. Entonces, el peine se lo debe retirar de un solo tirón hacia arriba, recto, para que no se rompan los pocillos. Ya, luego se añade pues lo que es el buffer de electroforesis hasta que se cubra el gel unos 3 a 5 milímetros más arriba, ¿ya? Luego pues, bueno, lo que decía, yo retiraba, por ejemplo, el peine antes de colocar el buffer, ¿sí? En cambio aquí, por ejemplo, dice añadir el buffer y luego retirar el peine. Luego se cargan los pocillos de las muestras que se prepararon previamente, que están ya mezcladas la muestra con el buffer de carga, y se conectan los cables de la fuente de la alimentación. Y eso es importante porque vamos a utilizar, por ejemplo, un voltaje entre 20 y 50 voltios. Y todo eso va a depender del tamaño de la cámara de electroforesis que tengo. Entonces, los electrodos en una cámara de electroforesis, pues van a estar más grandes, van a estar más separados, y en una cámara de electroforesis más pequeña, pues van a estar más unidos. Entonces, tengo que tomar en cuenta esa distancia que hay entre los electrodos, ¿sí? Entonces tengo que medir y voy a correr entre 1 a 5 voltios por centímetro. Entonces, si yo escojo 5 voltios y mi cámara mide, qué sé yo, 20 centímetros, entonces voy a hacer 5, 10, 15, más o menos 10 voltios o 20 voltios por centímetro, en realidad, entre los electrodos. Entonces, el ajuste del voltaje va a depender pues de la cámara y de los tamaños que se pretenden separar, y se recomiendan voltajes no muy altos para tamaños muy grandes de lo que es el ADN, ¿sí? Debe tenerse, por ejemplo, en cuenta que el ADN migra pues a lo que es hacia el ánodo. Entonces yo coloco las muestras en este lado y las muestras van a migrar hacia lo que es el ánodo, ¿sí? Formando lo que son las bandas de un mismo tamaño, de fragmentos del mismo tamaño. Entonces, correr el gel se lo corre hasta que el azul de bromofenol se mueve junto con las muestras. Entonces, una vez que se va moviendo a través del gel, nosotros lo vamos a correr al gel hasta que vemos esa coloración azul hasta el 25% del longitud total del gel. Entonces, en el caso de las muestras que están aquí arriba, solamente sería hasta aquí más o menos, porque si no, estas muestras se montarían con las siguientes, ¿no es cierto? Y si nosotros corremos demasiado y estas muestras corren hacia acá, si dejamos mucho tiempo correr, las muestras se caen, ¿ya? Se caen al buffer. Entonces, siempre hay que tener en las fuentes de poder, se puede regular el tiempo que yo quiero que corran las muestras para que finalmente las muestras no se caigan. Y si tengo, por ejemplo, un gel muy grande, como en este caso, por ejemplo, es un gel en donde entra más o menos unos 50 ml para cargar algunas muestras, entonces debo procurar pues que las muestras no se me caigan del gel, ¿ya? Múltiples copias de una única secuencia de ADN. Bueno, esta les iba a mostrar, pero ya no vamos a avanzar. No, sí avanzamos, son las 9. Pensaba que ya faltaba un poquito para las 10. Y entonces aquí vamos a ver cómo se hace la electroforesis. Múltiples copias de una única secuencia de ADN. Procedemos a preparar todo lo necesario para realizar una electroforesis en gel de agarosa y así comprobar el resultado de la PCR. En primer lugar, tomamos una pequeña licuota de la muestra y la pasamos a un nuevo tubo. Añadimos el buffer de carga, cuyos componentes nos ayudarán a cargar y visualizar las muestras en el gel. A continuación, preparamos el soporte donde se llevará a cabo la electroforesis. Para ello, rellenamos la cubeta con buffer trisacético. Este buffer proporciona las condiciones óptimas de pH para el proceso. Además contiene EDTA para evitar que el ADN sea degradado por nucleasas. Colocamos el gel de agarosa en la cubeta. Pero antes de cargar las muestras, lavamos los pocillos del gel con más tampón trisacético.
Para poder interpretar los resultados, en el primer pocillo vamos a cargar un marcador de peso molecular. En los sucesivos pocillos cargaremos nuestras muestras. El glicerol presente en el tampón de carga aporta densidad a la muestra. De esta manera conseguimos que las muestras se depositen con facilidad en el fondo de los pocillos. Cubrimos la cubeta con la tapa y conectamos la corriente eléctrica para que comience la electroforesis. El ADN es una molécula con carga negativa. Por ello, al aplicar corriente eléctrica, el ADN migrará desde el polo negativo de la cubeta hacia el polo positivo. El colorante del tampón de carga permite visualizar el frente de avance de las muestras y así saber cuándo detener la corriente. Para visualizar el resultado de la electroforesis, llevamos el gel hasta una lámpara de luz ultravioleta. Al preparar el gel, hemos añadido bromuro de tirio, una sustancia fluorescente que se intercala entre las bases del ADN. De esta manera, al irradiar el gel con luz ultravioleta, podemos observar la altura a la que han corrido las bandas de ADN. Para estimar el tamaño de los fragmentos de ADN, comparamos la migración de las bandas de la muestra con la migración de las bandas del marcador de peso molecular, cuyo tamaño conocemos. La velocidad de migración de las moléculas de ADN en el gel es inversamente proporcional a su tamaño. Y por último, para documentar el resultado, colocamos el gel en un fotodocumentador. Este aparato, además de un transiluminador ultravioleta, contiene una cámara para fotografiar el gel. ¿Ya? Y entonces, bueno, ahí tenemos ya cómo se hace prácticamente el gel. Ya, ahora tenemos lo que es la electroforesis en gel de campo pulsado. Aquí esta electroforesis nos sirve para separar moléculas de tamaño muy grande, ¿sí? De diferencia de la electroforesis convencional, o sea, de la que acabamos de ver, en la preparación de las muestras, el equipo de electroforesis es diferente, la elección de los parámetros que vamos a utilizar como tiempo de pulsos, el voltaje, todo va a ir en función del rango de tamaños que queremos separar. El tiempo de los pulsos determina el rango de tamaños que se pueden separar en una electroforesis, es decir, a mayor tamaño, mayor tiempo de pulso. Estos pulsos van a ir, si nosotros empezamos con la electroforesis, si yo tengo un tamaño de los fragmentos de mi ADN van de 10 a 800 kilobases, pues entonces el tamaño de pulsos va a ir entre 6 y 80 segundos más o menos, empezando con 6 segundos y vamos subiendo paulatinamente. Entonces, 6 segundos está durante un 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta llegar a 80 segundos para que las moléculas de ADN migren a través de lo que es el gel de electroforesis, ¿sí? Pero lo vamos subiendo paulatinamente. La intensidad del campo, por ejemplo, para 2 megabases o 2 millones de pares de bases, vamos a correr pues el gel durante 4 a 6 voltios por centímetro cúbico. Si es que tenemos de 2 a 5 megabases, vamos a correr de 1.2 a 3.5 voltios por centímetro, y mayor de 6 megabases, pues de 1 a 1.5 voltios por centímetro, ¿ya? Entonces, la intensidad del campo va a variar de acuerdo al tamaño o los fragmentos de ADN que tenga. El tiempo total de electroforesis, por ejemplo, para más tamaños pues más grandes voy a tener tiempos más largos. Si es que yo tengo un tamaño de ADN de 2 megabases, voy a correr entre 24 a 48 horas más o menos en la electroforesis. Si es que tengo entre 2 a 6 megabases, voy a correr de 3 a 7 días. Y si tengo de 6 megabases, pues voy a correr en la electroforesis más o menos no menos de 6 días, ¿sí? O más de 6 días en realidad.
La concentración de agarosa pues no es tan importante, pero para tamaños mayores, pues así como el gel de agarosa convencional, vamos a utilizar concentraciones más bajas de agarosa, ¿ya? De 0.6 a 1.2% más o menos en su relación peso-volumen. El ángulo de separación de los campos eléctricos va a oscilar entre 96 grados y 165 grados, aunque se utilizan con frecuencia entre 110 y 120 grados, que vendrían a ser los ángulos que vimos aquí. Los ángulos de separación, ¿dónde está? Aquí, ¿sí? Los ángulos de separación, ¿ya? Entonces, aquí vendría, por ejemplo, cómo va a estar el ángulo de cada uno de los electrodos que están aquí, que también importa. Múltiples. Bien. La temperatura, pues aquí se recomienda correr el gel en un buffer refrigerado o en refrigeración. Por ejemplo, aquí a mí me tocó correr en la refrigeradora, entonces yo dejaba un espacio en la refrigeradora, metía ahí la cámara de electroforesis. ¿Para qué sirve eso? Porque si es que el buffer está corriendo demasiado tiempo y nosotros agregamos pues un campo eléctrico a lo que es el buffer se calienta. Cuando el buffer se calienta, se va a disolver un poquito la garosa y cuando se disuelve la garosa yo voy a tener unas bandas que ya les voy a graficar ahorita. Entonces, por ejemplo, yo tengo el gel, si lo corro durante mucho tiempo, entonces voy a tener, por ejemplo, como se calienta, lo que les digo, el gel, y si se calienta, por ejemplo, las bandas del marcador de peso molecular forman así, se hacen como smiles, que se llaman, ¿sí? Como sonrisas, ¿ya? Porque se hacen así o se hacen así, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a poder comparar. Entonces si yo tengo una banda aquí así, o tengo una banda así, yo no sé si tiene este tamaño que está aquí o estamos un poquito más abajo o estamos un poquito más arriba. Le mido los picos de arriba, le mido esta base o qué mismo mido, ¿sí? Porque la idea del electroforesis es que yo finalmente tenga unas bandas rectas y yo pueda medir esta banda con el marcador de peso molecular. Pero si es que yo tengo la formación de lo que son los smiles como esto que tengo aquí, pues no voy a poder comparar el tamaño de mis fragmentos con el marcador de peso molecular, porque cuando corro por mucho tiempo, como les digo, la corriente eléctrica calienta el buffer, por tanto se calienta el gel de agarosa y el gel de agarosa como que se disuelve un poco y por eso se forman estos smiles, ¿ya? Entonces, no puedo, entonces tanto el marcador de peso molecular forma smiles como los fragmentos de ADN que yo estoy corriendo, de ADN desconocido. Entonces, no se recomienda, por eso se recomienda, por ejemplo, migrar el gel o correr la electroforesis en refrigeración o con un buffer un poco refrigerado que tenga una temperatura entre 4 y 15 grados centígrados, un poquito más bajo de lo que es la temperatura ambiente, para que no haya justamente la formación de los smiles. El equipo que vamos a utilizar es la electroforesis en gel de campo pulsado, es igual, va a tener una fuente de alimentación, un refrigerador, el molde para preparar las muestras, la echadora para preparar el gel y lo que vendría a ser el peine. El transiluminador y también el equipo fotográfico, el potenciómetro, balanza y autoclave, que es lo mismo que utilizamos para una electroforesis convencional. Excepto que, bueno, en la cámara de electroforesis es un poquito diferente a la cámara de electroforesis normal, porque como ustedes ven aquí, pues tiene los electrodos que van a estar en los extremos de lo que es el gel, ¿ya? El material que vamos a utilizar pues vendría a ser agarosa de bajo punto de fusión, trisbase, ETA, ácido bórico, hidróxido de sodio y bromuro de tiro. De soluciones y búferes vamos a utilizar TBE a 0,5X y una solución de agarosa de bajo punto de fusión al 1% en buffer TBX, sí, para esterilizar y conservar a temperatura ambiente una vez que eso se solidifique. Luego, la solución de bromuro de etilo se va a teñir, ¿no? Como el caso de la electroforesis convencional, que podemos elegir entre dos opciones cuando teñir el gel.
En este caso solamente lo vamos a teñir después de la electroforesis. El método, igualmente la preparación de las muestras, hay que mezclar el ADN genómico con agarosa de bajo punto de fusión para que cuando yo aplique lo que es la digestión con la enzima de restricción, no se produzcan demasiadas rupturas en el ADN, porque si es que el ADN está en una solución líquida, se puede producir demasiadas rupturas del ADN. Si es que está en una solución un poco viscosa y aplico lo que es la enzima de restricción, el ADN no se fragmentaría tanto, ¿sí? Entonces, se prepara igual que lo que es el gel de agarosa convencional, ¿sí? Se sellan los pocillos con agarosa de bajo punto de fusión al 1% en PBE 0,5X y se deja durante 15 minutos. Luego se retira el sellado, ¿sí?, de la agarosa de bajo punto de fusión y se agrega el buffer. Luego se ajusta el tiempo de pulsos, el tiempo total, el voltaje y la temperatura del buffer. Se cierra la cámara y se comienza el proceso. Aquí en este caso, pues a diferencia de la electroforesis convencional, la muestra no se colorea con azul de bromofenol, se colorea la muestra con un control con sileno cianol y se finaliza la electroforesis después de que haya rebasado el borde del gel. Luego se tiñe igual el gel, luego de que ha corrido la electroforesis con bromuro de tidio a una concentración final de 0,5 microgramos por ml durante 30 minutos. Y se coloca el gel en el transiluminador y se toma la fotografía. Hasta aquí tienen tal vez, chicos, alguna pregunta que ya mismo terminamos, alguna duda que tengan tal vez. No sé si estoy hablando demasiado rápido y me están entendiendo o no, pero bueno, como les decía, es un tema fácil en realidad. No es un tema nada difícil. No le hice ninguna pregunta. ¿Ya? Entonces tenemos la electroforesis de ADN en gel de poliacrilamida no desnaturalizante. Aquí tenemos que la poliacrilamida está formada por acrilamida y NN-metil-benzilvilacrilamida en una proporción 29:1, ¿sí? Que se suele adquirir normalmente ya preparada por Biorad, que es la que lo vende. Ya, si se va a preparar, pues, la solución, sí, se debe preparar dentro de una cámara extractora usando un cobrebocas y se debe utilizar agua destilada a una concentración final del 30% peso-volumen, ¿sí? Siempre manteniendo la proporción 29:1 de ambos compuestos, ¿sí? Pero a una concentración final del 30%. Luego se filtra la solución y se guarda a una temperatura de 4 grados centígrados protegida de la luz. El buffer de electroforesis se puede utilizar el TBE a una concentración aquí, puede ser de 1X o de 0,5X. El buffer de carga se utilizan los mismos que se utiliza para la electroforesis convencional y el bromuro de tidio en cambio se utiliza para la tinción después de la electroforesis y se puede utilizar también Cybergold o tinción con plata, ¿ya? Para concentraciones muy bajas de ADN. El gel de electroforesis de poliacrilamida se corre en una cámara de electroforesis horizontal, a diferencia del gel de agarosa que se prepara en una cámara de electroforesis horizontal. Ya, para la preparación del gel de poliacrilamida, primero hay que limpiar las superficies de los cristales, estos dos de aquí, porque aquí esos son dos cristales que están unidos prácticamente, un poquito separados. Ya se limpia los cristales con un detergente líquido y luego se aclara con bastante agua destilada o desionizada y también se debe aclarar con etanol y luego se deja secar los vidrios. Se debe, preparar, por ejemplo, mezclar los componentes de la poliacrilamida como está aquí. Aquí se prepara, por ejemplo, aquí ya están la acrilamida y la solución de acrilamida NN-metil-benzilacrilamida en una proporción 29:1, lo que tenemos que pesar, ¿ya? Y los ml que tenemos que poner y el porcentaje de lo que es la agarosa en una proporción de 29:1. Entonces, el agua colocamos esta cantidad para cada uno de los porcentajes de acrilamida que tenemos, ¿ya? Se agrega TBE y finalmente 10% de persulfato de amono en ml, ¿ya? Luego se puede añadir 50 microlitros de TMED por cada 100 ml de solución y se mezcla cuidadosamente invirtiendo lo que es el tubo. Finalmente se ensamblan los cristales y separadores y se sujeta fuertemente con pinzas. Y todo el equipo ya viene en realidad armado. Yo lo único que tengo que hacer es armar el equipo como me indica el fabricante, ¿sí? Entonces hay algunos sistemas de electroforesis que
como que una vez que se agrega la solución de poliacrilamida, esto se filtra por los lados o se sale por los lados. En ese caso se recomienda sellar los bordes con un agarosa, con un volumen de agarosa de 1% fundida, ¿sí? Hacer que esa agarosa antes de que se funda, antes de que se solidifique, pase a través de los cristales, ¿sí? Por capilaridad, y una vez que se solidifica, pues esta va a impedir que la poliacrilamida se salga por los bordes de la cama. Luego, se deposita, por ejemplo, lo que son las muestras con una micropipeta, ¿sí? Y sin tratar de formar burbujas, ¿sí? Se coloca el peine entre ambos cristales, cuidando que no se formen burbujas en el gel. Se deja polimerizar durante unos 30 minutos a una temperatura ambiente. Y si el gel pues se retrae en lo que se va solidificando, pues hay que ir agregando un poco más de la solución de acrilamida a fin de pues llegar hasta los bordes de los cristales y que no queden espacios ahí. Las muestras igualmente se mezclan con el buffer de carga 0 a 6X. El volumen total pues del buffer de carga y de la muestra va a ser entre 20 y 30 microlitros del tamaño, dependiendo del tamaño de los pocillos. Ahora la carga de las muestras y la corrida del gel. Una vez que el gel se ha polimerizado, se retira, por ejemplo, lo que es el peine, ¿sí? Y se montan los cristales del gel en la cámara de electroforesis. Luego se añade el buffer de carga TBE 0.5X en los receptáculos inferior y superior de la cámara, y con una pipeta o micropipeta, pues, se llenan los espacios de los pocillos, haciendo pues entrar con fuerza, por ejemplo, la solución de TBE a 0.5X. Las muestras que se cargaron previamente, que se prepararon previamente, se pueden cargar con una micropipeta y hay que calentar las muestras a 65 grados centígrados durante 3 a 5 minutos, dejarlas enfriar en hielo y luego sí cargar. Se conectan los cables a la fuente de alimentación, se aplica el voltaje requerido, ¿sí? El polo positivo tiene que ir en el reservorio inferior de la cámara. Se corre el gel hasta que igual los colorantes estén a la distancia pues deseada, así como vimos en la cámara de electroforesis horizontal. ¿Sí? Se apaga la fuente de alimentación, se desconectan los cables y se desconecta la cámara. Y luego pues el gel de poliacrilamida se transporta a lo que es el equipo fotográfico para tomar la fotografía. Ya estos equipos fotográficos, como les mencionaba, miren aquí tenemos el equipo de Exigen, está conectada a una tablet. Aquí adentro está como el transiluminador que va a iluminar con una luz ultravioleta el gel. Nosotros cerramos la tapa y finalmente visualizamos las bandas del gel de poliacrilamida. ¿Ya? Los formatos pues, de las fotografías pueden ser en formato TIFF o formato JPG, ¿sí? U otros formatos que sean compatibles con una computadora para que finalmente luego pues podamos manipular las muestras, colocar y todo eso se lleve en una bitácora. Entonces, por ejemplo, yo cuando tomaba las fotografías, yo llegaba a una bitácora, por ejemplo, igual o en un archivo en la computadora, o a veces imprimía las fotografías y las llevaba en una bitácora, en un cuaderno, para tener etiquetado, por ejemplo, de qué paciente es, de qué muestra es y todo eso, ¿ya? Entonces, luego de hacer la electroforesis, había que hacer la parte de la computadora, en donde había que etiquetar las muestras, pasar los resultados y todo eso, ¿sí? Entonces, cuando se necesite, pues, realizar una cuantificación de las muestras, sí se va a ver lo que es la intensidad de las bandas. Como les decía, una banda más intensa o más gruesa me indicaría que yo tengo una mayor concentración de muestra, y si tengo una banda más fina o tenue, tengo una menor concentración de muestras. Entonces, de acuerdo a eso, pues se puede estimar la concentración del ADN, ¿sí? Comparando, por ejemplo, la banda con una muestra de concentración conocida. Entonces, así
si yo tengo una muestra de una concentración, qué sé yo, de 25 microgramos por ml y lo comparo con mi ADN diana, pues entonces si la banda es parecida o de la misma intensidad, voy a determinar que más o menos está a una concentración de 25 nanogramos por ml, ¿ya? Entonces, pero tengo que comparar las bandas con una banda de concentración conocida. La comparación de las cantidades de ADN complementario en un experimento por RT-PCR, se puede utilizar esto, por ejemplo, para determinar, porque cuando se mide, por ejemplo, ADN complementario, como les decía, es para saber expresión génica. Entonces, yo quiero saber si es que hay una mayor concentración de un gen, de un ARN que se está expresando o menor concentración de un ADN que se está expresando. Entonces, además, pues los programas de análisis pueden realizar una estimación del tamaño de los fragmentos por comparación con los marcadores de peso molecular utilizados, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Entonces, comparar los fragmentos del tamaño desconocido con los marcadores de peso molecular que estemos utilizando, ¿ya? Y eso sería todo. ¿Tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí? No, Lizzy, no, gracias. Ya, bueno, todo está claro. En realidad ese es un tema re fácil. No tienen, creo que ninguna duda ni nada por el estilo. Hay que tomar en cuenta que este tema sí va a estar para lo que es el examen de la unidad 1, ¿sí? Mañana entonces vemos el segundo documento que creo que sí les envié sobre secuenciación. Y si avanzo hoy, bueno, estoy leyendo algunos porque ahorita lo que ustedes ven ahí en el documento que tienen de secuenciación están la secuenciación de primera generación, de segunda generación, y en los últimos años, pues entre el 2014 y el 2020, han aparecido nuevos equipos en donde hay secuenciación de tercera generación, que tienen, a pesar de que son un poquito inexactos todavía porque es una tecnología nueva, pues ya se están utilizando en conjunto con la secuenciación de segunda generación, ¿sí? Para determinar pues la secuencia de tanto de ADN como ARNs de todo tipo, que hay ARN mensajero, los ARN interferencias, ARN no codificantes, ARN codificantes, y hay una infinidad de ARNs, ¿ya? Entonces está secuenciando pues todas esas moléculas para saber qué función cumplen no solamente en el organismo humano, sino en todos los organismos que tienen ácidos nucleicos como material genético. Entonces, hay nuevos equipos que están saliendo pues ahora al mercado y que, bueno, ya hay publicaciones científicas sobre eso que yo estaba leyendo, por ejemplo, estos días justamente para tratar de darles a ustedes. ¿Ya? Entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy. Si no tienen ninguna pregunta, entonces nos veríamos el día de mañana con el tema de secuenciación. Mañana sí, les voy a tomar unas 2 preguntas en el Telegram sobre el tema de electroforesis que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, mañana el rato, entonces, no sé si ustedes ya han hecho esto con algún otro docente, pero, por ejemplo, yo hago la pregunta en el Telegram y yo también tengo la opción de contestar. Entonces, si yo les doy, por ejemplo, 10 segundos para contestar, todos los que contestaron antes de mí tienen la nota y todos los que contestaron, o sea, si contestaron bien, pues obviamente tienen la nota bien, y si contestaron mal, tienen la nota mal, y los que contestan después de mí ya no tienen la nota mal igual. ¿Ya? Entonces me gustaría, bueno, no sé si todos ya están conectados todos. Yo el otro día hice una prueba. Entonces, por ejemplo, hagamos ahorita una prueba que creo que todavía tenemos un poquito de tiempo.